Las llamas devoraban el silencio de la mañana como una bestia desatada. Afuera la nieve caía con la calma indiferente del invierno, pero adentro, en el corazón de una casa que ardía sin piedad, un hombre semidesnudo, cubierto de quemaduras y sangre, luchaba por su vida. Su cuerpo se desplomó en la entrada mientras su aliento, que era el último, se confundía con el humo que escapaba por la puerta. A pocos metros, una mujer al volante de una furgoneta huía del lugar sin mirar para atrás. Ese fue el instante en que todo cambió. Para la policía fue el inicio de una investigación que desafiaría toda lógica. Para la fiscalía, era la escena de un crimen meticulosamente planeado. Para la defensa, era el caos de una tragedia doméstica mal interpretada, y para el público fue el nacimiento de una historia que todavía hoy, años después, continúa encendiendo pasiones y dividiendo opiniones. Esta es la historia de Linda Stermer, una historia de cenizas, secretos y decisiones que arden para siempre. Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Fanny Arevalo, que me escribió: hola Tess, te mando muchos saludos y abrazos desde West Jordan, Utah. Bendiciones. Muchas gracias a ti por tu apoyo, lo valoro con el alma. También te deseo lo mejor del mundo y te mando un gran abrazo cósmico, mi leyenda. Cuídate mucho y gracias por estar aquí. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el caso que te gustaría que desarrollara? Déjame tu sugerencia en la caja de comentarios. El 7 de enero de 2007, Michigan amaneció cubierto por un manto de nieve que en otras circunstancias podría haberse considerado como un cuadro de postal. Era un domingo gris, de esos que invitan al recogimiento, al calor de hogar y al silencio. Pero en la vivienda de los Stermer, ese silencio fue abruptamente interrumpido por un infierno de fuego y de gritos. Linda Stermer, entonces de 46 años, corrió fuera de su casa envuelta en pánico, con el cabello revuelto, las manos tiznadas de hollín y los ojos desorbitados. «¡Todo está dentro!», gritó mientras una columna de humo espeso se alzaba hacia el cielo invernal. Algunos vecinos corrieron a ayudar y otros llamaron al 911. En cuestión de minutos, las llamas devoraban la estructura de madera como si un demonio hambriento se hubiese desatado al interior de las paredes. Todd Stermer, su esposo, fue hallado fuera de la vivienda, apenas cubierto por ropa interior, con el cuerpo quemado en más del 90% y signos de haber sufrido un calvario. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarlo, Todd murió en el lugar. Lo que a primera vista parecía una tragedia doméstica más, pronto se convertiría en una de las investigaciones más intrigantes del condado de Van Buren. This is the Lawrence, Michigan scene where Todd Stermer died on January 7th, 2007. The torched family home belonging to Todd, his wife Linda Stermer, and their 3 boys. No se puede entender el incendio sin comprender antes las vidas que lo antecedieron. Linda Kay había sido una mujer de carácter fuerte, con una historia de superación y un halo de resiliencia que muchos admiraban. Madre de varios hijos, había trabajado desde joven en empleos modestos, buscando siempre mantener a flote a su familia. Era conocida por su fe, por su implicación en la iglesia local y por su devoción a sus hijos. Pero en lo profundo también arrastraba heridas. Creció en un entorno complicado, su infancia estuvo marcada por la carencia económica y la necesidad de asumir responsabilidades adultas desde muy joven. Su primer matrimonio fracasó en medio de acusaciones de abuso. Fue entonces cuando conoció a Todd Stermer, que era un hombre reservado, callado, con un historial financiero tambaleante. En los registros oficiales figuraban 2 incendios anteriores en propiedades suyas, por los cuales había cobrado seguros. Aunque no fue acusado formalmente de fraude, esa información se volvería clave más adelante. Todd tenía una personalidad hermética y solía hablar poco de sus emociones. Algunos conocidos lo describían como controlador e incluso posesivo. La relación entre Linda y Todd estaba lejos de ser idílica.
Según declaraciones de amigos y familiares, la pareja se debatía entre el afecto y la hostilidad. Había violencia verbal, física. Linda incluso había confesado que le tenía miedo. En contraposición, Todd había dicho que Linda era manipuladora y que había descubierto que ella tenía una aventura con un compañero de trabajo. Sus discusiones eran frecuentes y los gritos entre paredes delgadas eran conocidos por los vecinos del vecindario. El domingo del incendio, Linda declaró que estaba lavando la ropa en el sótano cuando escuchó a Todd gritar. Subió corriendo y lo encontró envuelto en llamas. Dijo que intentó ayudarlo, que incluso se quemó al hacerlo, pero que él salió corriendo de la casa y ella, presa del pánico, tomó la furgoneta familiar y salió a pedir ayuda. Pero los vecinos que llegaron segundos después vieron una escena completamente distinta. El cuerpo de Todd tendido sobre la nieve, casi desnudo, ardiendo, con rastros de haber sido golpeado en la cabeza, la casa entera en llamas y Linda al volante de la furgoneta alejándose con bastante celeridad. El testimonio de los vecinos, Kim y Ken Thompson, se volverían clave. Aseguraron haber visto la camioneta pasar a gran velocidad, casi que sin detenerse, mientras el cuerpo de Todd aún humeaba sobre la nieve. Aquel domingo se convirtió entonces en un rompecabezas criminal. Cuando la policía llegó al lugar, comenzaron las primeras sospechas. Todd tenía heridas en el cráneo consistentes con un posible atropello. También se encontró gasolina en su ropa interior, en los calcetines y en el pantalón de descanso, pero lo más inquietante fue la lavadora de la casa, que contenía toallas empapadas con gasolina. Linda no tenía quemaduras graves y su ropa no mostraba rastros de combustibles. Los bomberos indicaron que el incendio había comenzado en la planta baja y no en el sótano, como había dicho Linda. Para los investigadores, los hechos eran claros. Linda había planeado el asesinato. Aprovechando que Todd dormía, lo golpeó en la cabeza, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Cuando él logró escapar, ella lo atropelló con la furgoneta, intentando asegurarse de que no sobreviviera para contar lo que había sucedido. ¿Tenían motivos? Linda se beneficiaba de un seguro de vida. ¿Tenían pruebas circunstanciales? La gasolina, la lavadora y las heridas. Y tenían inconsistencias en el relato de Linda. Además, el peritaje forense indicaba que las lesiones de Todd no eran coherentes con una caída ni con una simple huida, como Linda había dicho, y habían signos de arrastre y un patrón de neumáticos. A woman from Van Buren County will soon stand trial for a second time. Linda Sturmer was convicted of killing her husband roughly 20 years ago and was sentenced to life in prison without the possibility of parole. En el año 2010, Linda fue juzgada por asesinato premeditado y asesinato en el curso de un incendio provocado. La fiscalía, por tanto, presentó un relato escalofriante. Una mujer despechada, maltratada, acorralada por las deudas y la amenaza de un divorcio, que decidió tomar el control de su vida, eliminando a su esposo. El juicio fue seguido con morbo por los medios locales. En el estrado, los hijos de Linda dieron declaraciones contradictorias. Uno de ellos dijo que su madre había sufrido durante bastantes años. Otro dijo que su padre jamás había levantado la mano contra ella. Las tensiones familiares quedaron expuestas. El jurado la declaró culpable y Linda recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero el caso distaba de estar cerrado. Tras casi una década en prisión, Linda apeló su condena. Alegó que su defensa fue deficiente, que el fiscal había cometido faltas éticas durante el juicio y que no se había considerado adecuadamente la posibilidad de que Todd hubiera provocado el incendio como en los incidentes anteriores. En el año 2018, un tribunal superior le dio la razón, la condena fue anulada y se ordenó un nuevo juicio. Then 9 years into that sentence, a ruling by a federal judge allowed her to be freed pending a new trial.
Linda, después de 9 años, salió de prisión a la espera del veredicto definitivo. El caso regresó a los titulares. ¿Acaso se había condenado injustamente a una mujer inocente o se trataba de una peligrosa criminal libre de nuevo? And I know there's a lot of pain on my husband's side of the family, but they shouldn't have to suffer with not just the pain of losing someone, but the pain of thinking that he was murdered in such a horrific way. El segundo juicio comenzó en el año 2025. Fue un proceso tenso, con el país dividido entre quienes creían en su inocencia y quienes la veían como una asesina calculadora. Esta vez la defensa tuvo más recursos y testigos expertos. Los vecinos Kim y Ken Thompson relataron en el estrado que vieron a Linda conduciendo la furgoneta lejos del lugar mientras Todd yacía en el suelo. Aseguraron que su comportamiento era demasiado frío para alguien que había perdido a su esposo minutos antes. El investigador James Shinsky presentó grabaciones de entrevistas previas en las que Linda hablaba de los problemas financieros y del maltrato que sufría, y el patólogo forense, el Dr. Michael Markey, describió con crudeza las heridas de Todd: quemaduras profundas, fracturas craneales y rastros de haber sido atropellado. Incluso presentó recreaciones en video de las posibles trayectorias del vehículo. Un nuevo elemento surgió y se trataba de una carta escrita por Todd semanas antes de su muerte, donde hablaba de sus sospechas sobre Linda y de su intención de dejarla. Decía que temía por su seguridad. Uno de los puntos más debatidos fue la presencia de gasolina en la ropa de Todd. La defensa alegó que si él había provocado el incendio como en los casos anteriores, era lógico que tuviera residuos de acelerante en su ropa, pero la fiscalía insistió en que Todd no habría intentado prenderse fuego a sí mismo mientras dormía. Además, la disposición del líquido en el cuerpo y la dirección de las quemaduras sugerían que alguien más había rociado el combustible. En el estrado, Linda habló y contó su versión de los hechos. Su voz temblaba por momentos, pero se mantuvo firme. Habló del miedo, del abuso, del momento en que vio a Todd envuelto en llamas. There just seemed to be fire all over in the living room. I could not have gotten over to Todd because there was fire between the two of us. Lloró al recordar a sus hijos, pero al final dijo: "Yo no maté a Todd. No soy una asesina". Los abogados de la defensa intentaron mostrar a una mujer atrapada en un ciclo de violencia que había sobrevivido a un infierno doméstico. No estamos juzgando a una santa, sino a una mujer que fue criminalizada por su historia, dijo uno de los defensores durante el juicio. He's jumping around and he's patting himself. His skin is burnt terribly. I can't touch him, and so I get back in the van, and I lost sight of him. El juicio continúa al momento de escribir estas líneas. El caso de Linda Stermer no es solo un proceso judicial, es un espejo de los dilemas más oscuros del alma humana. ¿Fue Linda una mujer que se liberó de su verdugo? ¿O una asesina que encubrió su crimen con una historia de abuso? ¿Es posible que Todd provocara su propia muerte como en el pasado? Mientras el jurado delibera, el país entero contiene el aliento. La nieve vuelve a caer sobre Lawrence, Michigan, y en medio del hielo, las llamas del pasado siguen ardiendo. Mientras el jurado delibera, el país entero busca la manera de comprender qué fue realmente lo que sucedió. Más allá de la historia de Linda y Todd, el caso plantea una profunda reflexión sobre el sistema de justicia en los Estados Unidos. ¿Cómo se equilibra la presunción de inocencia con las emociones de un jurado ante una muerte tan brutal? ¿Qué sucede cuando el pasado de una persona, lleno de claros oscuros, es utilizado como prueba de culpabilidad más allá de los hechos? La anulación de la primera condena por errores procesales subraya la fragilidad del debido proceso. La intervención de un fiscal, por más experimentado que sea, puede enturbiar el juicio si introduce sesgos o pruebas mal manejadas.
En el segundo juicio, el contexto doméstico, las acusaciones de abuso y la salud mental de Linda comenzaron a ser considerados, arrojando una nueva luz sobre los eventos acontecidos. Además, este caso destaca la importancia del uso ético de la tecnología forense, las nuevas simulaciones, los modelos de dispersión de fuego y análisis de trayectorias vehiculares que permiten reconstrucciones más precisas, pero también pueden ser interpretadas de manera contradictoria por fiscales y defensores. El proceso judicial, por tanto, no solo busca determinar la culpabilidad, sino también poner a prueba los límites de la verdad, la percepción y la narrativa. En el estrado no siempre gana quien tiene la razón, sino quien logra convencer. Y en un caso tan emocional como este, donde el fuego no solo consumió una casa, sino también una vida, las certezas se vuelven volátiles. En esta historia no hay héroes, solo sobrevivientes de una tormenta interior, un matrimonio marcado por el silencio, la frustración, los secretos y el miedo, y una mujer que afirma haber vivido entre sombras, un hombre que tal vez arrastraba consigo demonios propios y un fuego voraz e impasible que no solo destruyó un hogar, sino también una verdad que hasta hoy en día nadie ha podido contar completamente. En cada caso que analizamos, aprendemos que la justicia no siempre es ciega y que a veces ve solo lo que quiere ver. ¿Fue Linda culpable o fue Linda una víctima? ¿Fue Todd verdugo o fue Todd una víctima? Tal vez ambas cosas o tal vez ninguna. El crimen, como el fuego, se alimenta de oxígeno, de dudas y de interpretaciones, y mientras la nieve cae sobre Lawrence y las llamas del juicio aún chispean entre los medios y las redes sociales, nosotros, al igual que el jurado, debemos preguntarnos cuánto puede ocultar una casa ardiendo. ¿Cuántas verdades se evaporan antes de que llegue el agua de los bomberos? Today marks 3 weeks since Judy Malinowski died. She's the Gahanna woman who was doused with gasoline and then set on fire by her ex-boyfriend. Al repasar este caso, inevitablemente surge un eco siniestro, el de otro crimen ocurrido en condiciones similares que también dividió la opinión pública en 2015 en Ohio. Judy Malinowski, una joven madre que fue rociada con gasolina y quemada viva por su expareja. A diferencia del caso Sturmer, el agresor de Judy sobrevivió para enfrentar la justicia. Ella, sin embargo, pasó 2 años entre la vida y la muerte antes de fallecer por las heridas. Su testimonio grabado antes de morir fue clave en la condena de su asesino. ¿Por qué empalmar esta historia con la de Linda? Porque ambos casos nos obligan a mirar con atención los patrones de violencia doméstica, los rastros de control, las señales previas, y también porque nos enseñan que muchas veces el fuego es solo la culminación de un proceso más largo de silencios y de dolor. En ambos casos hubo indicios que podrían haberse atendido antes. Judy había denunciado violencia, como Linda decía haberla hecho, pero mientras en un caso el agresor fue condenado gracias a la voz postrera de la víctima, en el otro, en el caso de Linda, esa voz está envuelta en llamas, en cenizas, en una duda que parece eterna. En los foros de discusión y comunidades de investigadores aficionados ha surgido una teoría no oficial, pero cada vez más repetida, que Todd Sturmer provocó el incendio intencionalmente en un intento desesperado por obtener dinero del seguro o simular que él mismo puso un punto final a su vida de manera encubierta. Esta hipótesis se sustenta en los incendios anteriores en propiedades de su pertenencia. Algunos creen que pudo haber calculado mal la cantidad de gasolina, o que el fuego se salió de control antes de que pudiera salir ileso. ¿Y si Linda intentó salvarlo y ahora paga por un error ajeno? Otros apuntan a una posibilidad aún más oscura, que alguien más estuviera involucrado, tal vez un cómplice, un tercero que conocía las tensiones en la pareja. Hasta hoy no hay pruebas firmes de esta teoría, pero tampoco ha sido completamente descartada. La camioneta tenía rastros de sangre y marcas de impacto no concluyentes. La escena, pese al fuego, dejó preguntas sin respuesta.
La fiscalía en ambos juicios desestimó esas versiones, pero el hecho de que el caso haya merecido un segundo juicio habla de sus complejidades y de sus zonas grises con respecto al análisis. Los expertos legales han expresado preocupación ante este tipo de casos que combinan violencia doméstica, tragedia y vacíos probatorios. Si Linda es condenada nuevamente, sentará un precedente sobre la validez de las pruebas circunstanciales como base suficiente para una sentencia de por vida. Pero si es absuelta, se abrirá un debate sobre si el sistema penal está preparado para evaluar correctamente los casos en los que la víctima también podría haber sido victimaria. Es el tipo de dilema que divide opiniones y deja un sabor a justicia incompleta. No es solo una cuestión legal, es una cuestión moral también. Y en ese punto es donde más se parecen Linda y Jodi, dos mujeres marcadas por el fuego, separadas por circunstancias, pero unidas por el dolor. El jurado aún delibera y aunque pueda emitir un veredicto, difícilmente podrá extinguir las llamas simbólicas que este caso ha encendido en el imaginario colectivo. Si Linda es absuelta, muchos seguirán creyendo en su culpabilidad. Si es condenada nuevamente, otros seguirán defendiendo su inocencia. Pero más allá del resultado, hay una lección que no debe pasar desapercibida y quiero extenderla con ustedes. El silencio mata. El silencio de quienes sabían y no hablaron. El silencio de quienes vieron señales pero prefirieron ignorarlas. El silencio institucional ante las denuncias de abuso y el silencio de las llamas que consumen sin emitir juicio pero dejan un vacío que nadie puede llenar. Tal vez por eso estas historias nos atrapan, porque nos hablan de lo que podríamos ser si alguna vez todo se descontrola. Porque detrás de cada caso hay una advertencia disfrazada de tragedia, porque cada casa en llamas podría ser la nuestra, y si alguna vez escuchas un grito entre las llamas, detente, mira bien, tal vez no sea solo el fuego que quiere contarte algo, tal vez aún quede tiempo para evitar que otra historia termine como esta. Espero que esta reflexión te sirva para que entendamos nuestro rol en una sociedad. Cada uno de nosotros es una pieza fundamental de ayuda para lo demás y para que de alguna manera los casos criminales tengan un avance significativo con respecto a la investigación, pero también tengan una justicia ejemplar que vele por la verdad de los hechos. Si te gustó esta investigación, mi querida leyenda, y este análisis, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mi Instagram personal Test Misterios si es que quieres saber sobre mi vida personal o íntima, o si quieres seguir viendo casos de True Crime, lo puedes hacer en mi Instagram, soy Test Misterios, en mi TikTok Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en un próximo caso.